Soy Matilde Gerván. Vamos a hablar hoy del esquema del funcionamiento de los sistemas sensoriales y motores. Los órganos sensoriales captan un estímulo. Vamos a empezar a ver uno por uno estos órganos. Vamos a hablar de la visión, que responde a estímulos luminosos, la información entra a través del ojo, y los conos y bastones, que son células especializadas, van a transmitir esta información a las células bipolares que generan el impulso nervioso. De allí pasará la información a las neuronas ganglionares, que conforman el nervio óptico. Van a decusar en el quiasma óptico y van a pasar a los tractos ópticos. De allí llegarán al cuerpo geniculado lateral, donde la información se va a transmitir a través de radiaciones ópticas, por ejemplo, que queda en la parte posterior. La audición responde a las vibraciones de las moléculas del aire y su información viaja junto con el equilibrio. La van a recibir a través del oído externo, medio, interno. Estas vibraciones van a activar a las células ilíadas y estas células ilíadas van a activar la zona temporal del cerebro. El tacto es una agrupación de diferentes sentidos que se caracteriza por tener receptores ubicados en los tejidos conjuntivos del cuerpo. Por ejemplo, la dermis, que capta sensaciones externas, del medio externo. Esto se llama esterocepción. La propiocepción, dentro del mismo sentido, va a captar y analizar la información corporal, y la interocepción, la información interna, como por ejemplo la temperatura corporal. Esta información va a viajar de acuerdo a la zona donde haya sido registrado el estímulo a través de la médula y va a llevar la información al cerebro, al área somatosensorial primaria y asociada. El olfato se activa ante la presencia de determinadas moléculas que flotan en el aire. Estas moléculas son moléculas químicas, son odorantes, que van a activar las células bipolares y de allí van a pasar a las células mitrales, que van a llevar la información directamente a la zona del cerebro donde va a ser procesada. El gusto capta la presencia de ciertas moléculas que se disuelven a través de las papilas gustativas. Estas van a pasar la información a diferentes nervios, que son tres: el vago, el glosofaringio y el mandibular. De allí, esta información tiene que ser procesada y transformada. Este proceso se llama transducción. A través de las moléculas de señal se van a producir que se abran los canales para que esta información pase en forma de iones a distintas zonas del cerebro. Que es una carga eléctrica, no solamente va a pasar una información, sino que aparte va a cargar la carga eléctrica de la propia neurona. Este cambio eléctrico va a generar lo que llamamos el impulso. Por lo tanto, la información que se recibe en el cerebro es consecuencia de la transducción que genera el impulso nervioso y se transmite a través del sistema nervioso al cerebro para su. El cerebro decodifica y representa esta información en tres niveles, por lo tanto. En la sensación, que es primaria, el secundario, que va a ser la integración, y después la asociación de esta información, que se da de modo inconsciente. Va a viajar en esta información y allí va a llegar a las zonas especializadas. Se ha confirmado la teoría de Brodmann, el cual sostenía que había una zona especializada en el cerebro para descifrar la información. Aquí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, estas zonas especializadas, de qué se encarga cada una de ellas. La identificación e interpretación del estímulo entonces se va a dar a través de la sensación y de la identificación, pero el último paso es la percepción. La percepción se va a encargar de dar un valor subjetivo a esta información para darle justamente un sentido que ya va a ser personal, no va a ser personas. Esta identificación, por ejemplo, podemos ver que se da a través de un estímulo como este que estamos observando en la imagen, pero que se va a dar una información. Cada persona capta parte de la información de modo personal. Esto, por ejemplo, lo utiliza la Gestalt para el análisis de la personalidad o también para trabajar en la psiquis de la persona. De aquí vamos a pasar a la respuesta motora que se tiene que dar, que se da en la mayoría de los casos a través de esta información sensorial.
Soy Marcela Barragán y vamos a ver cómo se relaciona el cerebro con el... Para entender el movimiento humano, se ha clasificado al cerebro en 3 niveles. A nivel medular, recibe información sensitiva; a nivel del tronco encefálico, analiza; y a nivel cortical, da una respuesta. En cuanto al músculo, el 40% de la masa corporal constituye este, y son más o menos 700 músculos. Está dividido o clasificado en músculos esqueléticos de movimiento voluntario y músculos autónomos que tienen vísceras. La corteza motora se encuentra en la parte anterior del surco central de Rolando, y este surco realmente es una frontera entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Se divide en 2: la corteza motora secundaria, Brodmann 6, que genera programas motores, y la corteza motora primaria, Brodmann 4, que activa las vías descendentes que inician. ¿Cuál es la vía motora más importante? La más importante es la vía piramidal, o llamada también córtico espinal, que está relacionado con el movimiento voluntario fino, consciente, que podemos dar el ejemplo, la pinza fina, por ejemplo. Pero también hay vías de movimiento voluntario grueso, y entre esas está la rubroespinal, entre otras, la vestibuloespinal. Y los núcleos basales son estructuras de sustancia gris que se encuentran en el área subcortical, y los núcleos basales su función es corregir el movimiento, pero lo interesante es que lo hacen cuando el cuerpo no está. El cerebelo, en cambio, el cerebelo es una estructura localizada en la parte posterior del tronco encefálico. La función del cerebelo, en cambio, en contraposición con los núcleos basales, también evalúa, corrige, pero lo hace en acción, en el movimiento. Las funciones del cerebelo, sobre todo, recibe información de los planes de movimiento desarrollados por la corteza motora y los compara con el movimiento real. Si son diferentes, activa señales que corrigen el movimiento, pero como les decía, activa. Los principios de control del movimiento, en realidad los movimientos se realizan como un conjunto secuencial motor, y se divide en 3 principios. Principios de la secuencia motora, que es el que he mencionado; el principio de control jerárquico del movimiento, que es como un ejército que va jerárquicamente mandando la información; el principio de procesamiento paralelo, que es a la vez, ¿no? Los sistemas motores se organizan y son activados. Esto se lleva a cabo a través de una unión neuromuscular, y esta unión se forma mediante una comunicación entre una neurona y una fibra. El conjunto de estas uniones se llaman motoneuronas, y están divididas en la motoneurona inferior y superior. La motoneuronal inferior se subdivide en alfa y gamma. Los programas motores, habitualmente usamos programas motores simples, pero que quedan almacenadas en la memoria y son integradas. Para hacer movimientos más complejos se va añadiendo nuevas partes para poder realizar movimientos de mayor complejidad. A esto se le llama praxicones. Implicaciones pedagógicas del movimiento. Definitivamente la funcionalidad del sistema motor está directamente relacionada con el aprendizaje y el desarrollo motor.